Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 25º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestra practicante Lina Cantor en los medios y la psicóloga Natalia Andrea Ramírez León, egresada de la Universidad Nacional, joven investigadora de Colciencias y becaria Colfuturo, con maestría en Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también en este momento está realizando su doctorado. Ella es docente de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Con Natalia hablaremos sobre sus artículos Grandes Naturalistas en América y un fuerte defensor del trato humano hacia los animales, Darwin y el movimiento antiviviseccionista del siglo XIX y las disputas fisiológicas anglo-francesas. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Muy buenas tardes, soy Lina Cantor. El artículo Grandes Naturalistas en América realiza un acercamiento al libro de von Hagen y muestra un punto importante en la historia al mostrar cómo 4 exploradores naturalistas, Charles Murray, Alexander von Humboldt, Charles Darwin y Richard Spruce, en diferentes épocas, edades y zonas geográficas, guiaron las expediciones que ayudaron al surgimiento de los posteriores viajes científicos, ayudando al lector a comprender la naturaleza y origen de los problemas científicos de la época. Igualmente, muestra cómo estos 4 personajes logran hacer grandes aportes a diversas áreas del conocimiento a partir de la observación, y finalmente muestra a aquellos estudiosos del conocimiento una guía sobre las múltiples fuentes disponibles para el estudio de la historia del comportamiento animal en Sudamérica. Ahora bien, en cuanto al artículo titulado Un fuerte defensor del trato humano hacia los animales, Darwin, el movimiento antiviviseccionista del siglo XIX y las disputas fisiológicas anglo-francesas, explicita la importancia que tuvo la teoría evolucionista de Darwin, puesto que muestra las diferencias entre el ser humano y otros animales y su repercusión en los estudios comparados. Esta obra ayudó a dar inicio a un debate entre filósofos franceses e ingleses respecto a las prácticas que se hacían con especies animales como sujetos experimentales y la crueldad que venía tras esas experimentaciones, dando paso al nacimiento del término vivisección, iniciada por MacDill y otros pioneros, y cuyo objetivo era el estudio de las reacciones físicas y químicas. Por otro lado está Bert, cuyo interés era antiviviseccionista, pues estaba en contra de esas prácticas. Es por ello que ayudó a la instauración de la primera ley de protección a los animales propuesta en Europa y a la creación de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, RSPCA. De igual manera se encontraba el partido académico encabezado por Charles Darwin y el movimiento antiviviseccionista guiado por la feminista y periodista francesa Covey, quienes estaban en contra de la crueldad animal en las experimentaciones. Muchísimas gracias, Alina, por su introducción a estos 2 artículos históricos. El tema de la historia, de la psicología, no ha tenido muchos programas en nuestras charlas del laboratorio, pero hoy estamos muy contentos porque recibimos a nuestra querida colega Natalia Ramírez León, quien ha trabajado y sigue trabajando y se está especializando en el tema de la historia. Tenemos estos dos grandes textos. Vamos a empezar a hablar por el libro Grandes Naturalistas en América de von Hagen. Cuéntanos un poco por qué es interesante esta obra y qué es lo que nos quiere comentar el autor hablando de estos 4 grandes naturalistas. Bueno, Jairo, pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa. De verdad que es un placer estar acá hablando de historia de la psicología comparada, ¿no? Pues este texto es interesante en la medida en la que nos hace un recorrido histórico que va desde 1735, que fue la fecha en la cual Charles Marie de la Condamine llega al puerto de Cartagena de Indias como parte de una comisión geodésica, que era como un grupo de personas que estaba interesado en identificar cuál era la longitud del arco meridiano. Y va hasta 1849 el texto de von Hagen, que es la fecha en la cual Richard Spruce viajó a los territorios actuales de Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador. Entonces este libro pues tiene un objetivo que a mi modo de ver es bastante ambicioso, en la medida en la que pretende cubrir
periodos históricos bastante amplios, o sea, vamos desde 1735 hasta 1849. También tenemos personajes con unas formaciones completamente distintas, o sea, no podríamos comparar, por ejemplo, a de la Condamine, que era un militar francés, con, no sé, Humboldt, que todos sabemos que era un naturalista alemán muy relevante en ese momento. Reconocido, sí. Exacto, y sobre todo también porque todos tenían expediciones con motivaciones distintas, ¿sí? Como ya te había comentado, de la Condamine pretendía medir la longitud del meridiano para tratar de dar evidencia que ayudara a solucionar como una disputa que tenían en esa época los newtonianos y los casinistas. Los newtonianos eran los que creían pues lo que nosotros mantenemos en la actualidad respecto a la forma de la Tierra, mientras que los casinistas creían que la Tierra tenía una forma completamente redonda. Entonces ellos creían que con esta medición podían ayudar a resolver esta disputa. Mientras que Humboldt lo que quería era también súper ambicioso porque quería conocer el mundo, ¿sí? Para tratar de dar una visión general o universal del mundo en diversas disciplinas, ¿sí? No solamente la geografía, sino la botánica, la etnografía también. Entonces son motivaciones completamente distintas, pero a pesar de que los personajes eran distintos, las fechas eran diferentes, los países de los cuales provenían también eran diversos, me parece que von Hagen logra presentarnos un relato muy ameno, muy interesante alrededor de todos los recorridos de estos 4 personajes. Es más, él logra hacer evidente para el lector que estas 4 expediciones están relacionadas entre sí. ¿Sí? ¿Cómo la relaciona? Pues imagínate que él descubre que, por ejemplo, de la Condamine fue leído por Humboldt. De la Condamine publica un texto que se llama Diario del viaje al Ecuador en 1751 y Humboldt lo lee. Y a partir de esa lectura que hace Humboldt, se interesa por tratar de descubrir, pues aparte de todo lo que él ya quería saber, cuál era el punto de unión entre el río Amazonas y el Orinoco. Darwin después lee a Humboldt. Humboldt también sabemos que escribió un montón de textos, pero puntualmente lo que lee Darwin es un texto que se llama Narrativa Personal, que va de 1799 a 1804. Entonces Darwin lee esto cuando está a bordo del Beagle. Y nada, pues digamos que genera en él una admiración muy grande y quiere observar con sus propios ojos lo que Humboldt describe como con tanto romanticismo y con tanto amor en sus diarios. ¿Y el último? ¿Y Richard Spruce? Bueno, Richard Spruce lee a Darwin. O sea, cada uno lee el antecesor. Y ¿sí? Eso entonces, los motiva para seguir sus procesos. Entonces ese es el punto de encuentro que utiliza von Hagen para mostrarnos que cada investigación o cada expedición está relacionada entre sí. Contemos, aunque mucha gente ya lo sabe, pero hay mucha gente que no, de Darwin. Este es el joven Darwin, ¿no? El que Darwin tiene como 2 grandes momentos: cuando es joven y hace la expedición durante 5 años en un barco viajando por el mundo, cuando vuelve y prácticamente se encierra a escribir, a pensar y a leer para producir 20 y pico años después el origen de las especies, ¿no? Esta parte que nos cuenta aquí me imagino que es el joven Darwin, el expedicionario de alguna manera. Exacto, el aventurero, el que está lleno de energía, curioso. Sí, es un Darwin muy distinto al que vamos a ver más adelante cuando hablemos de vivisección. Exactamente. Sí, un Darwin mucho más maduro, yo diría que más cauteloso. No, y es una dicotomía extraña, ¿no? Porque este Darwin aventurero que narran que montaba a caballo con los gauchos, que tenía una excelente puntería porque era cazador, que se atrevió a utilizar ahorita se me olvida el nombre, los gauchos utilizaban unas piedras enlazadas, Dios tiene un nombre ahorita para cazar, que él aprendió a utilizar todo eso. Y después, cuando llega, digamos, su época de madurez, nunca más volvió a viajar, a salir ni siquiera de su finca casa en Kent durante no sé cuántos años, ¿no? Curiosísima esa polaridad del joven y el maduro Darwin. Y con Humboldt pasaría algo muy parecido. Él, después de viajar mucho, también llega a un punto en el que es, como te digo, mucho más cauteloso y se dedica a hacer ya más, entre comillas, academia o vida social académica, ¿no? Como se enclaustran ya. Sí, algo. Sí, esa es otra característica, por ejemplo, que puede ser común a algunos de ellos, ¿no? Que es esa bipolaridad en sus vidas, ¿no? Esos 2 extremos. ¿Quieres contarnos algo más para cerrar el capítulo de este libro? ¿En qué año es publicado? Este libro fue inicialmente publicado en la primera, como en 1946, pero se hace una reedición en el 2008. Recientemente. Sí, relativamente reciente.
¿Y por qué se da una reedición de una obra como esta? Tengo entendido que es por como el aniversario del nacimiento de Humboldt. Nacimiento o muerte de Humboldt, la verdad no recuerdo bien, pero gira alrededor de una fecha importante en la vida de Humboldt. Pues nosotros en términos generales hemos oído mucho, obviamente de Darwin y de Humboldt, pero de esos otros dos autores poco. ¿Por qué serían relevantes esos otros dos autores? Bueno, ellos son relevantes para nosotros los psicólogos que estamos interesados en el estudio experimental del comportamiento o en el estudio del comportamiento animal en general, porque ellos hacen descripciones conductuales o descripciones del comportamiento de los animales que ellos observaron durante sus viajes. ¿Sí? Y esto es importante en la medida en la que nos ayuda a reconstruir la historia del estudio del comportamiento, para que nosotros y nuestros estudiantes vean que esto no es algo que empieza en Darwin, que es algo que es una idea recurrente. Darwin es un heredero de una idea que ya iba caminando, ¿no? O sea, que el interés por describir y observar el comportamiento de los animales viene desde mucho antes. Vale. Por eso serían relevantes. ¿Quieres que pasemos a hablar del otro texto? Sí. Ya hablamos del otro Darwin, ¿cierto? Ya llegamos al Darwin mayor, más reflexivo, escritor, que se movía en el medio académico y está en medio de una polémica que creo que sigue, de determinada manera, sigue viva, ¿no? El movimiento antiviviseccionista. Empecemos por aclarar el término y qué tiene que ver el término de vivisección con la experimentación con animales vivos. Inicialmente la vivisección nosotros la podríamos definir como la realización de algún procedimiento que involucre una serie de manipulaciones quirúrgicas utilizando utensilios cortantes en especímenes vivos. Como lo mencionaba Lina, usualmente eso se hacía para observar el funcionamiento de los órganos cuando estaba el animal aún con vida. Mientras que la experimentación en animales vivos no necesariamente tiene que incluir cirugías. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer experimentación con animales manipulando variables ambientales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre cambiar las condiciones de acceso a los recursos, ¿sí? Que haya escasez o abundancia de recursos, la presencia o la ausencia de congéneres, cambiar el tipo de alimento que consumen los animales, variar el porcentaje de privación, ¿sí? Por poner algunos ejemplos, y de esta manera observar cómo estos cambios o estas manipulaciones afectan el comportamiento del animal sin necesidad de hacer procedimientos invasivos. Quirúrgicos de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, podríamos ya en la historia clásica de la psicología podríamos poner en contraposición el experimento de Torday con gatos, en una caja problema, a ver si pueden salir de la caja, que es un experimento con animales vivos, versus, por ejemplo, los experimentos que hacía Pavlov con perros, donde había una intervención quirúrgica para, digamos, recoger la cantidad de saliva de las glándulas salivales de los perros ante determinados estímulos. Esas serían como las dos. De hecho, hablas también de Pavlov ahí porque Pavlov fue importante en esa discusión, en ese debate. ¿Por qué? Sí. Él escribe un artículo que se llama Vivisection, en el cual aboga por precisamente que se haga como una ampliación del término vivisección para que no se reduzca únicamente a este tipo de cirugías o procedimientos quirúrgicos, sino que también se trate de entender la vivisección como todo tipo de experimentación con animales vivos. En Pavlov hay una cosa interesante y es que cuando él empieza a hacer sus trabajos con perros y antes de estudiar los estímulos condicionados, estudiaba el funcionamiento del sistema gástrico, ¿no? Duró muchos años y por eso ganó el premio Nobel. Mucha gente no lo sabe. Ganó el premio Nobel por eso. Pero cuando él estudiaba a los perritos para saber cómo funcionaba el sistema gástrico y digestivo, una de sus grandes preocupaciones era poder trabajar con los animales sin que perdieran la vida en los procesos. Él, por ejemplo, peleaba mucho por la asepsia y la antisepsia, cosas que en la época eran, ni menos para trabajar con animales eran tenidas en cuenta. Y Pavlov peleó mucho y trabajó durante muchos años y perdió en el proceso la vida de muchos animales, sí, para crear una cirugía que le permitiera estudiar el estómago y permitiera que el animal siguiera vivo y en condiciones adecuadas sin producirle daño de alguna manera. Entonces, esa cirugía del estómago pequeño le costó muchísimo esfuerzo, pero era su misión, digamos, de entender que para hacer un estudio científico de un sistema como este, que era el gástrico, no tenía ningún sentido hacerlo con un animal muerto y ni mucho menos con uno vivo produciéndole dolor y malestar. Entonces él se volvió un experto en cirugías, digamos, y por eso fue pues súper admirado por sus estudiantes, además porque era ambidiestro, podía hacer cortes con la izquierda o con la derecha sin ningún problema. Entonces él peleó mucho en ese momento
porque los perros con los cuales trabajaba tuvieran las mejores condiciones para hacerles la cirugía, que no murieran después por condiciones de contaminación, digamos, que en muchas cirugías pues no se lavan las manos, no había los protocolos que ahora son normales, en esa época no se tenían en cuenta, y muchos animales perecían después de hacer la intervención. Entonces él abogó por todo eso para que continuaran con vida los animales, se pudiera hacer el estudio y los animales estuvieran en unas buenas condiciones. Eso muchas veces no se sabe porque mucha gente tiene la idea muy superficial del trabajo de Pablo con perros y poco más. Bueno, pero sigamos, me he salido yo un poquito ahí del tema. ¿Cuál es este debate que surge en la época de Darwin? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues es un debate que digamos que no es tanto que surja en esa época, sino es como si se reavivara en ese momento, porque siempre parece que a la humanidad le ha interesado identificar si los animales son capaces o tienen la capacidad de sentir dolor, ¿sí? O de sufrir. Antes de esta época se consideraba que no era así, por eso las vivisecciones eran muy comunes. Pero uno podría decir, bueno, cuando Darwin publica el texto de La expresión de las emociones, hay varios ejemplos donde él muestra evidencia que efectivamente los animales sí sienten emoción, ¿sí? Entonces, pues esto lo digo como para ilustrar que efectivamente siempre nos ha interesado esto. Entonces, esta controversia se reaviva, como te decía, más o menos alrededor de 1874, a raíz de un episodio que se da durante como una junta o un congreso de la Asociación Médica Británica. En este congreso llega un fisiólogo francés que se llama Eugene Magnan y él trata de hacer como una demostración en público de los efectos que tiene la absenta. Recordemos que la absenta es un licor que se conoce como, estuvo prohibido, creo que hay incluso regiones donde en la actualidad sigue prohibida. Es un licor que tiene características alucinógenas, ¿sí? Entonces él trató de mostrar los efectos de la absenta en 2 perros que no estaban anestesiados. Los asistentes, él hizo como su primera demostración en el primer perro y los asistentes, cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, lo detuvieron y soltaron al otro animal. Entonces la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, que Lina nos mencionó hace rato, inició un proceso en contra de este fisiólogo. Lamentablemente nunca pudo ser judicializado porque regresó a Francia, pero sí logró en cierta medida reavivar esta controversia. Y sensibilizar ahí un poco. Es importante que tengamos claro que esta discusión se daba en torno a la fisiología, ¿sí? Pero también recordemos que la psicología tiene un pasado o una relación bien fuerte con esta disciplina. Entonces, volviendo a Darwin, resulta que él tenía una casa de campo y su vecina era Frances Cobb. Ella era una periodista, también dicen que era feminista, pues que era como una mujer bastante revolucionaria, y ella lo contacta y le pide apoyo para que firme una propuesta de ley que tratara de regular los castigos que recibían las personas que eran crueles con los animales. Entonces Darwin inicialmente se opuso a firmar este documento porque consideraba que la manera en la cual estaba redactado o en la manera en la cual se argumentaba lo que pretendía esta señora atacaba directamente a otro fisiólogo que él conocía de primera mano, que se llama Rudolf Virchow, y además le parecía mucho más grave que un proyecto de ley tan relevante como este no incluyera en su diseño o en su elaboración académicos. Entonces, que dejar a un lado a la academia para esta toma de decisiones podía frenar el avance de una ciencia tan importante como era la fisiología. Entonces, él inicialmente se opone a la firma de la propuesta de Cobb, pero de manera paralela, o sea, digamos que él como que rechaza esta propuesta, pero dice, bueno, vamos a hacerlo nosotros los académicos, hagamos una propuesta, porque sí es importante que tratemos de cuidar a los animales con los cuales se hace experimentación. Entonces, él en colaboración con otros científicos redactan su propio proyecto de ley. Este proyecto de ley sería presentado ante el Parlamento en mayo de 1875. Cuando ellos presentan este proyecto de ley, bueno, lo revisaron un montón y ya definitivamente deciden presentarlo. Se establece una comisión que es encargada de recolectar testimonios. El mismo Darwin forma parte de uno de los 53 testigos que tiene que testificar para tratar de recolectar evidencia que ayude a resolver si el proyecto podía ser aprobado o no. Entonces, realmente Darwin tuvo un papel muy activo en la
o en ese intento de solucionar ese conflicto que había entre los viviseccionistas y los que estaban en contra. Pero hubo como una malinterpretación históricamente Sí. del papel de Darwin, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, porque él inicialmente, si ustedes se van a la fuente, volviendo al tema del testimonio de Darwin, si ustedes se van directamente a la fuente, hay preguntas que le hacen a las cuales él responde como sí, al principio yo participé, pero la versión final no cuenta con mi aprobación. O pues sí, ahí está la firma, pero no recuerdo. Sí, entonces claro, uno lee eso y dice, ¿será que se arrepintió en algún punto? Pero si tú lees el testimonio completo hasta el final, cuando a él le preguntan, bueno, ¿usted qué opina de las personas que hacen experimentos dolorosos sin anestesia? ¿Cuándo se puede utilizar la anestesia? ¿Sí? Y él dice, esto es detestable y aborrecible. Entonces, la postura, si tú lees completamente el texto, te das cuenta que la postura de él sí era bastante clara. ¿Sí? Uh-huh. Ese es el problema cuando nosotros utilizamos las fuentes y las descontextualizamos o las cortamos. Sí, como las fragmentamos. Exacto. Y digamos que aquí se hace un poco justicia al pensamiento de Darwin y digamos que el estar en contra del movimiento viviseccionista, digamos, estaría en concordancia con su vida, ¿no? Porque finalmente era un hombre de campo, vivió durante mucho tiempo con animales, los estudió, o sacó muchas conclusiones a partir del estudio de sus propios perros, ¿no? Entonces sería como un poco contradictorio que para unas cosas estuviera muy cerca de los animales y para otras no. Pero eso parece que fue la idea que se dio durante mucho tiempo del papel de Darwin en esta disputa, ¿no? Solo, y aquí hay algo muy importante que tú has dicho, cuando se estudian las fuentes históricas, es ser fidedignos y contextualizar cada uno de los componentes, digamos, que estamos en el estudio, ¿no? Porque si no se presta la malinterpretación. Exacto, y sobre todo ahora que nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que tenemos acceso prácticamente que completo a todos los documentos de Darwin. En línea hay una página que se llama Darwin Online y ustedes encuentran un montón de información, ¿sí? Incluso hay varias cartas respecto a la vivisección, hay varias cartas que envió Darwin a otros fisiólogos, a otros académicos, incluso a su hija, donde él le explica por qué decide no firmar la propuesta de Cobb, ¿sí? Y donde él explicita su postura respecto al tema. Entonces, eso es una ventaja que tenemos nosotros ahora y que se puede aprovechar un montón. Ahora que hablas lo de las cartas, hay una carta de Cobb que creo que es, si no me equivoco, que tú nombras que hay una carta donde le escribe al hermano sobre su proceso científico y cómo se está trazando por no querer desarrollar las vivisecciones, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de... Lo que sucede ahí es, le escribe al hermano, ¿sí? Diciéndole que realmente el que escribe la carta es François Magendie, que es uno de los personajes de los cuales también habló Lina hace poco, y él estaba haciendo unos experimentos para tratar de identificar cómo era como el funcionamiento de algunas neuronas de la médula espinal, ¿sí? Lo que hoy sabemos que hay una porción que es sensitiva y otra porción que es motora. Entonces lo que él escribe es como, yo sé que estoy atrasado, sí, pero más o menos como parafraseándolo, más o menos él dice, no tengo corazón para hacer los experimentos que necesito hacer para identificar si efectivamente estoy en lo cierto. Es Magendie, ¿no? Entonces Magendie, me equivoqué, sí. Magendie. Entonces es como la contradicción que tiene. Por un lado, por trabajo académico, dice que es un poco por su ego, por recibir los beneficios de su trabajo académico, pero por otro lado él no quiere maltratar a los animales ni hacerlos sufrir esa tortura. Entonces está retrasando todo el proceso por ese conflicto ético finalmente. Exactamente. Este tema, que lo estamos viendo así en la trayectoria histórica, sigue vigente en este momento, muy vigente, en el trabajo que se está desarrollando de investigación con animales, en la sensibilidad que tiene que la comunidad o la sociedad está desarrollando, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, cada vez más protocolos, cada vez más estrictos para el trabajo de investigación con animales, porque se han hecho muchas barbaridades, esto hay que decirlo, a lo largo del siglo XX, en diferentes campos. Por ejemplo, en la investigación con maquillaje y ese tipo de cosas se hicieron muchas barbaridades con animales. Entonces, digamos que este debate, con otros términos, ¿cierto? Ahorita hablamos de las 3 R's para el trabajo con animales, etcétera, etcétera, con otros términos, pero sigue vivo, ¿no? De alguna manera, históricamente no se ha quedado atrás. Todavía estamos dentro de ese debate actualmente.
De hecho, ahorita en Colombia también hay un proyecto de ley sobre el trabajo con animales a nivel de formación, a nivel de investigación, que está caminando para tratar de controlar mejor en algunas situaciones que se pueden dar. Y también hay ahorita una sensibilidad mayor a nivel general ante las personas que en la calle con mascotas o con animales los maltratan, y antes era como muy normal, y ahora cada vez lo soportamos menos y lo señalamos y lo castigamos más de alguna manera. Yo creo que ese espíritu, digámoslo así, de Darwin, con todo lo que nos trató de enseñar sobre los animales, de alguna manera ha calado en todos nosotros, y somos muy conscientes de que los animales son seres sintientes y que no podemos someterlos a torturas y a maltratos por el capricho del ser humano, ¿no? ¿Quieres contarnos algo más que se nos quede por ahí entre el tintero? Lo último es que finalmente, como para cerrar la historia de Darwin y la ley, esta ley finalmente fue aprobada en agosto de 1786 y permitía el uso de la vivisección, pero restringiéndola solo para algunas investigaciones que fueran novedosas y bajo condiciones especiales. Y ahora que hablas de la educación, pues como el uso de animales en ambientes educativos, esta ley restringía también el uso de animales en estos contextos, que se podían utilizar, obviamente utilizando anestesia y analgesia, pero para hacer investigación. Bueno, pues ya tu trabajo de alguna manera le hace justicia a Darwin, a su posición, ¿cierto? Porque pues esos son los problemas que ahora llamamos fake news. Ese sería un fake news histórico. Y te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación, que nos hayas contado estos interesantes trabajos históricos, que por ser históricos no dejan de estar de actualidad. Vemos que es un tema que sigue siendo relevante y en el cual seguimos debatiendo unos y otros. Muchísimas gracias. A ti, Jairo, muchas gracias. Te agradezco mucho, espero más adelante poder recibirte nuevamente para seguir trabajando otros temas de historia, que yo sé que sigues ahí en muchas cosas al mismo tiempo, trabajando con dedicación. Entonces cuando tengamos resultados ya podemos venir aquí y contarlo a nuestros oyentes, porque creo que es un tema muy relevante que debemos de aprender de nuestros errores, debemos aprender de la historia y no repetirla. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos, y invitándolos para un próximo programa de charlas desde el laboratorio con nuevos invitados y nuevos temas de interés. Mil gracias. Esto fue Charlas desde el laboratorio, una mirada desde la psicología científica.